Bien. Bueno, hoy tenemos nuestra última clase práctica, ¿sí? Importante porque ya, bueno, les veníamos comentando que por regla general y estadísticamente, uno de los primeros casos que nos llegan, ¿sí? Ejerzamos en una profesión, trabajemos, digamos, de forma independiente o en el Poder Judicial o donde trabajemos, siempre el primer caso, una de las primeras consultas, ¿sí? Es respecto a una liquidación laboral, ¿sí? Y bueno, para nosotros es importante, ¿sí? que la sepan realizar, justamente por esto, y además es como darle un cierre a la parte de derecho individual, ¿sí? Del derecho del trabajo, y es también para que ustedes adquieran una habilidad práctica, ¿sí? Que es, bueno, con toda la teoría general que nosotros estuvimos estudiando en la primera etapa, después algunos institutos específicos de nuestra materia, finalmente terminamos con la parte teórica, ¿sí? Que son los distintos tipos de extinción de la relación laboral, que los venimos charlando hace 2 clases, ¿sí? Y nosotros también nos parece interesante que adquieran esta habilidad práctica de realizar una liquidación, ¿sí? Van a aprender para hacer una buena liquidación. Hay algunos otros conceptos o cuestiones específicas que por cuestiones, bueno, del curso y del tiempo, lamentablemente no las vamos a poder ver, sin perjuicio de lo cual, el que le interesa seguir la orientación, sí hay materias específicas en el CPO sobre liquidaciones laborales. Bueno, nos acompañan en esta clase Bárbara Casinotti y Gabriela Matute, ¿sí? Y ayer les subimos un archivo, ¿sí? Con una serie de ejercicios. Y bueno, esta clase es una clase práctica, acá estamos para que se saquen las dudas, ¿sí? Y para que empecemos como los gajitos de una naranja a desmembrar, ¿sí? Lo que son estas liquidaciones laborales, que muchos se ganan la cabeza porque son muchas reglas de 3 simples o son hacer cálculos, pero no es tan complejo si se practica. Así que bueno, los invitamos a aquellos que quieran, ¿sí? Que habiliten las cámaras, ¿sí? Y los micrófonos obviamente más que permitidos en esta clase, ¿sí? Y ahora vamos con la pregunta clave, que es, ¿pudieron ver los ejercicios? Primero, ¿pudieron ver los ejercicios, por lo menos abrir el archivo? ¿Sí o no? Sí, sí, se pudo ver, lo que pasa es la verdad no entendí nada, pero en mi caso sí lo pude ver y bueno, Bien, tratando de analizarlo. bien. Bueno, entonces, tuvieron una primera, digamos, Yo una estoy ojeada a los ejercicios. La verdad que los vi, los leí, pero no pude hacer nada. Bien, ¿Alguno bien. intentó resolver algo? Aunque esté mal, lo que fuera, pero como tener un puntapié inicial, decir, bueno, arrancamos por acá. Sí, yo lo hice como lo entendí en el video, como lo explicó la doctora Bárbara, y quiero ver si realmente hice bien o no. Bien. Bueno, la idea es que esta clase sea dinámica y que ustedes colaboren. Más allá de que los hayan traído ya resueltos o no, la idea es que cada uno elija participar y si no los mencionaremos nosotros. No hay problema que se equivoquen porque este es el lugar para que se equivoquen, ¿sí? Porque muchas veces viéndolo y pensándolo en el momento dicen, ah, con razón, lo empiezan a hilvanar con lo que ya vimos en la parte teórica y de esta manera vamos fijando el conocimiento, ¿sí? Porque ya sabemos que la mayoría está anotado en derecho porque no quería hacer cuentas y ahora nos encontramos con esto. Así que me desapareció tu nombre, creo que sos Hugo. ¿Querés empezar en el ejercicio 1 a decir qué es lo que hiciste y por qué? Y vamos viendo sobre eso qué está bien y qué hay que mejorar. Sí, cómo no. Y Bueno, viendo... perdón, una cosita para los y las compañeras. En la clase que hicimos también con Bárbara y con Gabriela, ¿sí? En uno de los videos, ¿sí? de Bárbara, ¿sí? Ella explica, ¿sí? En todas estas cuestiones. O sea que como primera medida es ir a ver
ese video, bueno, y no, pero el que no tiene, digamos, más allá de esta clase, ¿sí? También es bueno encontrarse con ese video. Sí, Hugo, vos decime y yo voy copiando acá lo que fuiste haciendo. Bueno, lo primero que tenemos es la mejor remuneración mensual, normal, habitual y devengada, que es de 53.950. Sí. Bien, eso lo tendríamos que multiplicar por la antigüedad, que en este caso tendríamos 4 años de antigüedad, porque después de los 3 meses se cumple un periodo más. Bien. ¿Hasta Está bien, acá? ¿eso cuánto te dio a vos? No, eso no lo multipliqué porque primero tengo que ver si el salario promedio de convenio es mayor o menor a la mejor remuneración. Perfecto. En este caso el salario promedio me da que es mayor al salario mensual, por lo cual no tomo el convenio, sino tomo la remuneración, la mejor remuneración mensual. Ok, o sea, hiciste una comparación entre lo que te da la multiplicación por 3 del salario promedio de convenio con la Exacto. mejor remuneración. Exacto. Y, Ok. la multiplicación por 3 de 22.600 es mayor a 53.950. Por lo cual, Ok. eso no puede ocurrir. O sea que tengo que agarrar la remuneración mensual, la mejor remuneración mensual. Ok. Entonces, para vos el cálculo del 245 sería igual a mejor remuneración, y me dijiste por antigüedad cuántos periodos. Por 4. Ok. Indemnización sustitutiva de preaviso, ¿la liquidaste también? No, esa no. Bueno, entonces vamos a empezar por lo que sería cálculo de 245. ¿Están todos de acuerdo con Hugo en lo que planteó y qué valores tomó? ¿O alguien hubiese hecho algo distinto? ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí. Sí, estás compartiendo pantalla. Lo que no veo, si... Tengo minimizado el chat porque como estamos compartiendo pantalla, así que lo ideal sería que mínimamente activen el micrófono y hablen por ahí en vez del chat. Sí, porque a mí se me complica saber todo. Así que sin miedo, igual no hay gente. Micaela, vos los hiciste. ¿Tenés ganas de comentarnos? Y Sí, yo hice lo mismo, estaba en duda con la antigüedad si tomar 3 o 4, porque como era justo 3 meses, no, estaba en dudas con eso, pero con el resto sí, pienso Perfecto. igual. ¿Vos qué tomaste entonces? ¿3 periodos o 4? Yo lo tomé en 3, pero bueno, estaba en duda. Ok, bueno, perfecto. Nos sirve entonces para ejemplificar. Tenemos 2 compañeros que coinciden en la mayor parte del ejercicio, pero difieren en cuanto a antigüedad, ¿sí? Si nosotros remitimos a la lectura del artículo 245, nos habla de años o fracción mayor a 3 meses, ¿sí? ¿Se acuerdan el 245? Bueno, Sí. en este caso, como teníamos 3 años y 3 meses, no estaríamos superando la fracción. Si nosotros hemos tenido 3 años y 3 meses y 2 días, a ella superaríamos la fracción de 3 meses justamente. Entonces, en este caso, deberíamos tomar 3 periodos y no 4. ¿Sí? Obviamente, este era un caso con esta pequeña trampa como para fijarles a ustedes dónde sería el límite. ¿Ok? Entonces, sabemos que el 245, si lo tenemos que poner en una forma de una fórmula matemática, sabemos que es la antigüedad por la remuneración. Obviamente sabemos que la antigüedad tiene unas características que tienen que ser por fracción de año o mayor a 3 meses, y la remuneración que tiene que cumplir con los requisitos de mejor remuneración normal, mensual y habitual de vengada.
En este caso solamente se nos habla de remuneración, no especifica, así que lo vamos a tomar como que esta es la mejor remuneración normal, mensual y habitual de vengada. Entonces tenemos que hacer la multiplicación de ambos parámetros, y es correcto lo que había dicho Hugo, nada más que modificamos que en vez de 4 periodos, la antigüedad se multiplica por 3 en este caso, porque no superó la fracción de 3 meses, se cortó justo en los 3 meses, y el artículo 245 nos habla de fracción mayor. Entonces, esta primera parte del cálculo está correcto. Vamos a volver a lo que dijo antes del salario promedio de convenio. ¿Todo el mundo entendió por qué él lo multiplicó por 3? ¿O lo Sí, sí. multiplicó por 3 porque le pareció? O sea, alguien que no sea Hugo me dice por qué él multiplicó el salario promedio de convenio por 3. ¿Todos? No, yo Porque- eso no lo entendí. Bueno, leemos el ¿No es 245. por la antigüedad? No. En este no Por lo que dice el tiene. 245, es el tope que plantea el 245 en el segundo párrafo. Sí. Lo leo directamente, chicas, ¿les parece? Sí, sí. A ver. Dicha base, o sea, la base de remuneración a tener en cuenta para calcular la antigüedad, dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido. Por la jornada legal o convencional, excluya la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo, bueno, el Ministerio es quien fija este salario promedio. De ahí es que hubo en el cálculo, tomó, digamos, multiplicó por 3 este salario promedio. Tengan cuidado porque a veces, al plantear los ejercicios en la consigna, a veces se pone directamente el tope y a veces se pone el salario de convenio. Entonces tienen que prestar atención a ese dato de la consigna, porque si dice directamente el tope, es el monto que hay que tomar, ¿no? Muy bien, ¿entendieron No, todos perdón, entonces por qué multiplicamos por 3? Porque lo dice la ley, ¿sí? Si ya vieron el video van a ver que yo hablo de que hay un tope máximo y un tope mínimo. El 245 nos da ambos topes. En este caso hablamos del tope máximo, ¿sí? No sé quién estaba hablando. Sí, es 53.950, no es 59.950. Ay, perdón. Perdón. Porque eso altera todo el cálculo, si no, se presta confusión, perdón. Sí, no, sí. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, repasando hasta acá. Nos pide calcular indemnización por antigüedad, es decir, artículo 245. Nos da 3 datos nada más, que es la remuneración, el salario promedio de convenio y la antigüedad, ¿sí? La antigüedad, dijimos que para el cálculo del 245 se convierte en periodos y que para calcularlo tenemos que ver cuánto tiempo prestó tareas el trabajador. Cuando se supera la fracción de 3 meses en un año, se contabiliza un año más. Entonces, en este caso, al tener 3 años y 3 meses justos, vamos a tomar 3 años. Si hubiese superado la fracción de 3 meses, es decir, que hubiese trabajado 3 años y 5 meses, 3 años, 3 meses y 2 días, ya lo hubiésemos superado la fracción y en ese caso tendríamos que multiplicar por 4 y no por 3 en concepto de antigüedad, ¿sí? Y después, el salario promedio de convenio, como acá ya no nos da el tope, sino que directamente nos da el salario promedio de convenio, lo que hay que hacer es multiplicarlo por 3, porque así lo dice el artículo 245, y siempre ahí lo que hay que hacer es comparar ese tope, que ya voy a tener multiplicado por 3, con la remuneración. Si el tope es mayor a la remuneración, yo lo que tengo que utilizar, ¿qué es? La remuneración. Muy bien. Sí. Siempre tengo que comparar las dos variables, remuneración y el tope del salario promedio de convenio. Cuando el tope es mayor que la remuneración, voy a tomar la remuneración. Ahora, si la remuneración es mayor que ese tope, ¿qué tengo que hacer? Tomar el tope. Bien. Con la excepción de... Se habló la clase pasada, me dijeron. Si resta más del 33%. Perfecto, con la excepción de Bisotti, ¿sí? Si
la reducción de la base de la remuneración por utilizar el tope hace que la base de cálculo se reduzca en más de un 33%, se toma como confiscatorio, se aplica Bisotti, entonces se cambia la base de cálculo, que ya ahí no va a ser ni la remuneración ni el salario promedio de convenio, sino que va a ser el 67% de la remuneración. La remuneración. ¿Se entendió esto? Porque después aparece Bisotti en el parcial y salen corriendo para cualquier lado. ¿Se entendió entonces? En este tipo de ejercicios siempre, en 245 siempre lo que tienen que ver es comparar el tope con la remuneración, ver cuál es mayor que el otro, siempre que la remuneración sea menor que el tope se utiliza la remuneración, si la remuneración es mayor que el tope, se tendría que utilizar el tope, con la excepción de que si se reduce en más de un 33%, se tomaría como confiscatorio y habría que cambiar ahí la base y ya no utilizaríamos ni la remuneración ni el tope, sino el 67% de la remuneración. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Ahí abro el chat por si hay algún tímido o tímida que quiera hacer Yo preguntas. no sé cómo hacer para... acá. Por el chat puedo. Está bien, perfecto. Bueno, el ejercicio este nos pedía, además de indemnización por antigüedad, nos pedía también el cálculo de sustitución de preaviso. ¿Esto alguien lo hizo? ¿O se anima a decir cómo creen que se haría? Y en este caso el preaviso sería por un mes porque no supera los 5 años y se tomaría los 53.950 pesos. Muy bien. Bien. ¿Todos entienden cómo es el cálculo? Para saber cómo calcular preaviso, tenemos que leer el artículo sobre preaviso, que nos dice de cuántos meses tiene que ser el preaviso en relación a la antigüedad. ¿Sí? Si es menos de 5 años, es un mes de preaviso. Si son más de 5 años, son 2 meses de preaviso. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Por el tema de la antigüedad, entonces sería el sueldo, se tomaría el salario, estaba mirando acá. Bueno, el de los 53.950 por los 3 años. ¿Y los 3 meses se sacaría el promedio sobre el salario promedio convenio? No. Estamos mezclando variables. Por un lado, Ah, vos tenés lo que es antigüedad. sí, Vos siempre cuando te dan un caso, vos lo tenés que calcular la antigüedad real de ese trabajador, que va a ser desde el día que empezó a trabajar hasta el día que le llega el telegrama de despido. Es el día que le sí, llega el telegrama de despido, no el día que se lo envía el empleador. ¿Sí? ¿Recuerdan por teoría receptiva? Es el día que lo recibe, que llega a la fase de su conocimiento. Y esto es importante, ya vamos a ver para cuando calculemos integración del mes de despido. ¿Sí? Por eso hago la diferencia. Entonces, vos tomás la antigüedad real desde el día de inicio hasta el día de finalización de la relación laboral. Ahí te fijás cuánto tiempo trabajó. Si él trabajó 10 años y 2 meses, ¿cuántos periodos en términos del artículo 245 para vos son? ¿Por cuánto tendrías que 10 años. multiplicar? 10 Perfecto, años. son 10 años y 2 meses. Si yo te Ujú. digo, bueno, tiene 10 años y 7 meses, ¿por cuánto vas a multiplicar? 11 años. Por 11, 11 muy bien, años. porque superaste la fracción de 3 meses en el año. ¿Ok? Sí. Entonces, eso por un lado. Después vos me hablas de tope. El tope siempre o sea, el salario promedio de convenio, cuando hablamos de salario promedio de convenio, como es en este caso, siempre se multiplica por 3, porque así lo dice la ley. Entonces, eso es un por 3 siempre. Salvo que a vos el caso ya te diga, el tope de las remuneraciones de convenio es tal. Quiere decir que ahí ya ese valor ya está multiplicado por 3. No sé si Está bien. respondí tu pregunta o... Sí, no, yo quería saber, y más que nada, esos 3 meses. ¿Se va a dar un proporcional por esos 3 meses? No, ¿O no? el proporcional está si los pasa, que no es un Está bien. proporcional, sino que te suma un periodo más. Perfecto, Ya perfecto. multiplicás, o sea, sería un sueldo más. Ujú. Perfecto. Gracias. Bueno, hasta acá el primer ejercicio, ¿se entendió?
Profe, a mí no me quedó muy en claro lo del tema de Bisotti. Del Ahora- fallo Bisotti. ¿Cuándo lo aplico? Yo llegué hasta la parte de la remuneración que es mayor al tope, entonces usé el tope, lo calculé por los 3 periodos. Y después calculé igual lo de Bisotti. No sé. Espera, porque me decís la remuneración mayor al tope, Claro, pero acá en este caso no tenemos una remuneración mayor al tope. Ah, Acá Lucas, ¿no? tenemos que el Sí. salario promedio de convenio son 22.600. Ese monto hay que multiplicarlo por 3. Ahí lo está seleccionando Mariela. Quiere decir que nos dio 67.800 el tope. Si vos comparás, en este caso en particular, la mejor remuneración, que es 53.950, con el tope, que son 67.800, la remuneración es menor, por ende es lo que vos tenés que tomar. Claro, si se toma los 67.000 le queda como confiscatorio. No, ahí estamos mezclando. no, claro, yo Ustedes había piensen tomado el esto. tope, ¿Qué había es lo tomado que el tope pensaste? sin multiplicarlo. No te escuché, perdón. Había tomado el tope sin multiplicarlo. O sea, tomé los 53.000. ¿Tomaste los 22.600? No, O sea, claro, vos comparaste 53.000 con 22.000. claro. Bueno, o sea, el error ahí está en no haberlo multiplicado, porque en este caso hablamos de salario promedio de convenio y no ya del tope. Si te hablara el ejercicio de tope, quiere decir que ya está multiplicado por 3. Y ahí sí, tendrías que hacer lo que hiciste vos, de como el tope sería menor a la remuneración, tendrías que tomar el tope, pero a su vez chequear que tengas que aplicar Bisotti o no. Está bien. O sea, tengo que calcular el tope de convenio ya multiplicado comparado con la remuneración. Claro, siempre ya multiplicado. La única forma de que vos no lo tengas que multiplicar es que a vos ya te esté hablando de tope y no de salario promedio de convenio. Está bien. Si a vos ya te habla de tope, quiere decir que eso ya está multiplicado por 3, entonces ahí sí es solamente la comparativa entre remuneración y tope. Está bien. Pero recuerden siempre esto, cuando la remuneración es menor al tope, se utiliza la remuneración. Si la remuneración es mayor al tope, debería aplicar el tope, pero a su vez tengo que ver que ese tope no sea confiscatorio. Entonces ahí tengo que hacer el cálculo de Bisotti y ver si es confiscatorio más de un 33% para ver qué base tomó. ¿Esto se entendió? Igual en el ejercicio siguiente vamos a hacer Bisotti para que vean bien cómo es la regla de 3 simple que tienen que aplicar. Está bien, está bien. En este caso, suponiendo que hubiese utilizado el tope, suponiendo, ¿no? Sería 67.800, el 100, y la remuneración, poner en vez de ser, la remuneración la hubiese puesto multiplicándola por 100 dividido la... Claro, no, hacer la regla de 3 siempre, tenés que poner siempre del mismo lado los porcentajes y del otro lado las remuneraciones en este caso. Entonces pondrías que 67.800 es a 100, como la remuneración es a X, y ahí haces... En ese caso sí se usan los dos valores sin multiplicar, o como lo dan en este caso. Es que en realidad lo usás multiplicado porque vos el tope ya no multiplicaste. Claro. Está bien. Entonces, siempre que se habla de salario promedio con medio, siempre multiplicado por 3. Y ese es el monto que ustedes tienen que ver. Después se olvidan del salario promedio convenio, por eso está sin multiplicar. Tienen que verlo siempre ya multiplicado por 3, porque ese es el parámetro. ¿Se entendió? Sí. Igual ahora lo volvemos a ver en el siguiente ejercicio. Pero entonces quiero ver, ¿alguno tiene alguna otra duda sobre esto de 245 o de preaviso? ¿Se entendió preaviso? ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué multiplicamos por 1? ¿Avanzamos? Sí. Sí, profe. Perdón, en el caso de preaviso no hay que olvidarse de practicar el SAC sobre preaviso, la porción de SAC sobre preaviso que forma parte también de la liquidación, ¿sí? Es decir, que toman el valor del preaviso, lo dividen por 12 y esa es la incidencia del SAC sobre este rubro de preaviso, ¿está? Sí, muy bien lo que acotó la doctora Matute. Ustedes saben que en un despido, una liquidación,
siempre hay varios rubros que se abonan, ¿sí? Uno de ellos es el SAC, o sea, sueldo anual complementario, o popularmente conocido como aguinaldo, que se abona siempre un proporcional por el periodo trabajado, pero a su vez hay otros rubros que devengan SAC, es decir, que también hay que hacer cálculo de esa incidencia en los valores que estamos calculando. Preaviso es uno de esos rubros que devenga SAC, porque ustedes piensen que si yo hubiese seguido trabajando, ¿qué es el preaviso? Es la notificación previa de que la relación se va a extinguir, ¿sí? Pero si a mí me otorgan el preaviso, yo seguiría trabajando y por ende seguiría devengando SAC diariamente hasta el último día que me toque trabajar. Entonces, como hay una extinción sin aviso, se me quita esa oportunidad de saber un mes antes que yo me voy a quedar sin trabajo o 2 meses antes, según corresponda por la antigüedad. Si yo lo hubiese trabajado, ese tiempo hubiese devengado SAC. Entonces, por eso también ahora se calcula SAC sobre preaviso. ¿Cómo lo calculo siempre que tengo que sacar SAC sobre algún rubro? Simplemente tengo que dividir 2 por 12. Y el resultado que me da es, en este caso, SAC sobre preaviso. Que ahí lo puso la doctora Laguesa, 4.495,83. Entonces, en este caso en particular, Evelyn, preguntás, ¿hay que sumar eso o no? En realidad vos lo que tenés que hacer es una liquidación donde vas a poner un listado con todos los rubros. Entonces vas a poner indemnización por despido, o artículo 245, tal monto, indemnización por preaviso, tal monto, SAC sobre preaviso, tal monto, y se supone que al final de todo harías una cuenta, el día que vos haces una liquidación en un expediente, en la demanda, vas poniendo todos los rubros y al final pones la liquidación por el total, ¿sí? Pero tenés que especificar cada rubro cuánto es. Claro, pero esa suma final sería el SAC del preaviso, ¿o no? No, el SAC sobre preaviso es un rubro. Es un rubro más. Un rubro que se suma al rubro preaviso, rubro artículo 245, rubro vacaciones no gozadas y demás que vamos a seguir viendo. O sea que en ese caso, profesora, sería preaviso, sería 53.950 dividido 12, en este caso como es un mes sería por 1, si fuese 2 meses sería ese resultado por 2. No. Ustedes primero lo que hacen es calcular preaviso. El preaviso es remuneración por 1 o por 2, dependiendo si es la antigüedad mayor o menor a 5. Sí. Ahora, si vos tuvieses tenido 10 años de antigüedad, vos tendrías que haber hecho los 53.000 y pico por 2. Sí. Y ese número que te da lo dividís por 12. Después se divide por 12. Ah, está no bien. por 2. Está bien. Sí, por 12, pero está bien. Yo lo divido por 12 para sacar el SAC preaviso, SAC sin sobre preaviso. Y ese resultado lo multiplico por 2 después. No, porque vos ya agarraste el monto multiplicado está bien, de ya preaviso. agarré, está bien, Ustedes, ya agarré, claro. Cuando devengan un rubro SAC, como en este caso va a ser SAC sobre preaviso, ustedes lo que tienen que hacer es calcular el preaviso y el resultado que les da lo dividen por 12. O sea, en SAC lo único que hacen es dividir por 12. Porque por eso te daba el ejemplo de si vos tenés 10 años de antigüedad, vos en vez de 53.000 y pico, como de acá no estoy viendo, porque Marielita me estás poniendo ventana por todos lados. Ahí está, sí se ve. Sí. Bueno, esos 53.950, si yo tuviera 10 años de antigüedad, el preaviso tendría que multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Entonces vos ahí ya tendrías 107.900, sí. Bueno, entonces esos 108.000 lo dividirías por 12. Y ahí termina, no tenés que multiplicar por nada. Ahí Entonces, sale. sepan, cuando se pide SAC sobre un rubro, lo único que tienen que hacer es ese rubro dividido 12. El tema es que el rubro esté bien calculado, ¿no? Porque si estamos en una antigüedad de 10 años y ustedes multiplicaron por 1 nada más, obviamente está mal, pero porque ustedes se equivocaron en el cálculo del preaviso. Está bien. No, está bien, si yo multiplico igual el resultado ese me da lo mismo. Yo nada más quería saber eso, sí. Está bien, ya lo entendí. Joya. Es más simple sacar. Sí. Miguel, te da lo mismo, pero digo, a los efectos de. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? En 1 o en 2 meses es la antigüedad si es mayor o menor a 5 años. Por eso es importante. Más allá que el SAC sobre preaviso, los efectos prácticos, si vos decís sí da lo mismo, pero
en realidad está mal el ejercicio y vas a arrastrar el error. ¿Entendés? Sí, porque es más fácil además corresponde sacarlo directamente de lo que sería el preaviso. Claro. Una vez Perfecto. ¿Puedo hacer tenemos- una consulta? Si Sí. nos queda un minuto, si se corta, vamos a la otra. Ay, bueno. En un momento en el video, en las clases, no me acuerdo, se había mencionado que como el SAC se percibe 2 veces en el año, pero su devengamiento es diario, entonces en algún momento se había postulado si el SAC debía ser tomado en consideración para calcular la mejor remuneración. Y que en Capital se vedó esta posibilidad a partir del fallo Tulosay, y que en Provincia de Buenos Aires sí se puede tomar ese proporcional del SAC para sumarlo a la base de mejor remuneración mensual devengada. Esto lo dejamos aparte